Y en el caso del mieloma múltiple o plasmocitoma, ¿qué puede estar sucediendo en nuestro cuerpo? Bueno, cuando nosotros observamos mieloma múltiple, plasmocitoma, desde las 5 leyes biológicas, estamos hablando ya de una fase de reparación después de haber vivido un conflicto biológico de desvalorización muy profundo que impacta en el tejido óseo, especialmente en la médula ósea, ¿sí? En la parte más interna del hueso, ¿sí? Pero vamos paso a paso para poder explicar esto que es bastante complejo. A ver, nosotros tenemos que entender que la producción de células sanguíneas, que se llama hematopoiesis, tiene lugar en la médula ósea dentro del hueso, ¿sí? En la parte interna. Esa médula ósea contiene células madres, que son las productoras de sangre y que dan lugar, digamos, a todas las células sanguíneas, ¿sí? Y tienen el mismo origen, digamos, que el hueso externo, ¿está? O sea que las células sanguíneas derivan del mesodermo nuevo, ¿sí? Y en la fase de conflicto activo, se va a producir una osteólisis, una depresión en esa hematopoiesis, va a aparecer anemia, o sea, una baja en los glóbulos rojos, ¿sí? Y hemoglobina, leucopenia, que es una baja en los glóbulos blancos, y trombocitopenia, que es una baja de plaquetas, ¿sí? Y eso puede generar cansancio, hematomas, sangrados. Todo esto se produce cuando vivimos un shock biológico, un impacto donde tu biología percibe que no sos suficiente, que no sos apto, que no estás a la altura de la circunstancia, que no sos capaz, que sos inservible, ¿sí? Que perdiste el apoyo de alguien vital de tu familia, que no estás a la altura de la circunstancia. Bueno, esa situación, ese evento, esa experiencia pasa por tu psique y le ordena al cerebro estresar un tejido para poder adaptarlo a esa situación. En este caso, impacta en la médula ósea y va a ordenar la necrosis de esa médula ósea, la pérdida de tejidos, ¿sí? Por lo tanto, va a haber una depresión en esa hematopoiesis, ¿sí? Pero cuando ese conflicto se resuelve, la médula ósea se empieza a rellenar, hay proliferación de tejido y comienza la fase de reparación que se da en 4 etapas, ¿sí? Por eso decimos que en una persona con leucemia, ¿sí? Si no recae en el conflicto, en 16 semanas tendría que estar recuperada en su totalidad sin la necesidad de aplicar quimios, ni radiación, ni trasplante de médula, ni ninguna de esas cuestiones que sabemos que no funcionan, ¿sí? En la primera etapa, durante aproximadamente 3 semanas, los valores de células sanguíneas todavía siguen bajos, ¿sí? Hay anemia, hay leucopenia, hay trombocitopenia, pero ya hay una producción de blastos, ¿sí? Se observan bajos porque hay un aumento del volumen sanguíneo en vagotonía, ¿sí? Y hace que esos valores parezcan más bajos, ¿ahí está? Acá va a haber mucho cansancio también. En la segunda fase, entre la tercera y la sexta semana, la médula ósea, ya se reactiva con fuerza. Todavía va a haber anemia, todavía va a haber trombocitopenia, pero hay un aumento brusco de los leucoblastos, ¿sí? Se producen grandes cantidades de leucoblastos, ya sean de la línea linfoide o de la línea mieloide, pero hay una gran producción de estos glóbulos blancos inmaduros, ¿sí? Y en la medicina convencional acá aparece el diagnóstico de leucemia, ¿sí? Pero que desde esta interpretación es una señal de la reparación de esa médula ósea, ¿sí? Esa médula ósea o esa reparación ya está en marcha, ¿sí? Entonces, en este contexto puede observarse, digamos, proliferación de células plasmáticas que desde la hematología se clasifica como mieloma múltiple o plasmocitoma, ¿sí? Considerado un cáncer de médula ósea, pero bueno, tenemos que entender que es parte, digamos, de la reconstrucción de la médula ósea tras haberse necrosado previamente en la fase activa, ¿sí? Este plasmocitoma o este mieloma múltiple es un crecimiento de células plasmáticas, glóbulos blancos, ¿sí? Que se originan en la médula ósea, porque previamente hubo una necrosis de esa médula ósea en la fase de conflicto activo. ¿Está? Entonces acá aparece muchísima inflamación, dolor, la participación de bacterias en el caso de que estén disponibles, ¿sí? Y esa condición se llama osteomielitis, ¿sí? Porque, a ver,
el fluido que se empieza a generar por el edema en la médula ósea, estira el periósteo, que es una red de fibras nerviosas, ¿sí?, del hueso, y eso genera muchísimo dolor y molestias, ¿sí? Entonces los plasmocitomas o el mieloma múltiple se desarrollan en los huesos planos, como el hueso de la cadera, el esternón, las vértebras espinales, el cráneo, las costillas, ¿está? Luego pasamos a la tercera fase, ¿sí?, a la tercera fase de reparación. Acá aumentan también los eritoblastos y los trombocitoblastos, ¿sí?, que son precursores de los glóbulos rojos y de las plaquetas, ¿sí? Y esta sobreproducción de glóbulos rojos y de plaquetas inmaduras en la medicina convencional se la denomina eritroleucemia o leucemia trombocítica, ¿sí? Y finalmente, en la fase 4 de esta reparación, ya vemos una producción sanguínea estable y la médula ósea vuelve a generar leucocitos, eritrocitos y trombocitos maduros, completándose en su totalidad el proceso de reparación de la médula ósea, ¿sí?